¿Eres consciente de que en este preciso momento te rodean conflictos espirituales que tu visión material no puede detectar? ¿Qué decisiones vitales en tu camino se ven afectadas por energías que ignora? ¿Qué oportunidades celestiales estás perdiendo sin que te des cuenta? ¿Por qué aún no has activado el don que Dios desea darte? La visión espiritual, junto con el discernimiento, representan los dones más poderosos que el Creador puede ofrecer a uno de sus hijos. Mientras la gran mayoría de las personas continúa con los ojos vendados en el reino espiritual, tropezando con las trampas del adversario, un grupo selecto de siervos ha logrado desarrollar algo extraordinario, una capacidad que pocos conocen, pero accesible a todos los que la buscan de verdad. Mi querido hermano, mi querida hermana, en los próximos minutos, el Espíritu Santo te revelará antiguos secretos sobre cómo activar esta habilidad sobrenatural. Comprenderás por qué ciertas personas siempre parecen tomar las decisiones correctas, por qué son capaces de discernir las intenciones de los demás, por qué perciben las oportunidades que Dios pone en su camino incluso antes de materializarse. Hay un poder latente en la palabra de Dios, una fuerza que convierte a seres humanos comunes en auténticos profetas del Todopoderoso. Un poder que te permite ver más allá del velo, comprender las señales celestiales y distinguir entre el bien y el mal con la precisión de un médico del alma. Este poder no se limita a unos pocos, también es para ti. Sin embargo, hay condiciones, etapas y secretos que necesitan ser revelados. Si llegaste a este video hoy, no es casualidad. Dios mismo ha guiado tus pasos hasta ahora, pues desea abrir tus ojos espirituales. Anhela darte el discernimiento que tanto necesitas para afrontar los desafíos de la vida, pero debes estar listo para recibir esta revelación. Debes tener un corazón abierto y una mente receptiva. En los próximos momentos profundizaremos en 8 poderosas revelaciones bíblicas que transformarán por completo tu percepción espiritual. Aprenderás cómo grandes hombres y mujeres de Dios lograron esta extraordinaria capacidad. Descubrirás las barreras que impiden a la mayoría de las personas recibir este don. Y lo más importante, aprenderás el método preciso que Dios ha instituido para activar la visión espiritual en tu vida. Antes de comenzar este camino de transformación, necesito que expreses tu fe y compromiso. Te pido que comentes inmediatamente la frase «Paz del Señor» a continuación. Este simple gesto de fe conectará tu espíritu con lo que estamos a punto de recibir. Muchos hermanos y hermanas que siguen este canal no tienen una iglesia cercana ni un pastor que los guíe. Por lo tanto, esta comunidad se ha convertido en un verdadero templo virtual, donde miles de personas encuentran guía espiritual. Tu participación activa desde el principio es vital. Al comentar sobre la paz del Señor, declaras tu disposición a acoger lo que Dios tiene para tu vida, posicionándote entre quienes no son meros espectadores, sino que participan activamente en la obra del reino. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Tu suscripción es más que un clic, es un acto profético que señala tu deseo de seguir recibiendo revelaciones celestiales. El estudio que comienza ahora puede cambiar el curso de tu camino espiritual. Prepara tu corazón, alinea tu fe y juntos descubriremos cómo Dios anhela abrir tus ojos espirituales de maneras que nunca imaginaste. La revelación de Eliseo. Cuando la visión se manifiesta, la primera gran lección sobre la visión espiritual se encuentra en la extraordinaria vida del profeta Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15-17, encontramos una de las demostraciones más poderosas del poder divino para abrir los ojos espirituales. Amanecía cuando el sirviente de Eliseo despertó y fue a buscar agua. La escena que presenció lo llenó de un pavor absoluto. El ejército sirio había rodeado la ciudad de Dotán durante la noche, con caballos, carros y una enorme horda de soldados. La situación parecía desesperada, imposible de revertir. Corriendo de regreso, el joven sirviente exclamó a su amo: «¡Oh, mi señor!
¿Qué haremos? Sus palabras cargaban con el peso de la desesperación, el miedo de quien se enfrenta a lo humanamente imposible. Era como si las mismas fuerzas del mal se hubieran alzado contra ellos. Sin embargo, la respuesta de Eliseo revela uno de los mayores misterios de la visión espiritual. El profeta no mostró ninguna señal de pánico, ni rastro de miedo. En cambio, con una calma sobrenatural, declaró: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Considere la confusión del joven. Acababa de ver cientos de soldados enemigos, carros y máquinas de asedio. ¿Cómo podía el profeta afirmar que había más aliados de su lado? Parecía un engaño, una negación de la realidad evidente. Fue en ese momento que Eliseo hizo algo único. Ofreció una oración específica y enfocada que muestra cómo obra Dios cuando quiere abrir nuestra visión espiritual. Señor, te ruego que abras sus ojos para que pueda ver. No fue una oración vaga, sino una petición precisa para que Dios le concediera a este joven visión espiritual. Y el Señor le abrió los ojos y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. El ejército divino era infinitamente mayor que el ejército terrenal. Los ángeles guerreros de Dios protegieron al profeta con una guardia que hacía que cualquier amenaza humana pareciera trivial. Este pasaje nos muestra que la visión espiritual no es un privilegio de profetas ni líderes. El sirviente de Eliseo era un joven común y corriente, pero cuando sus ojos espirituales se abrieron, pudo ver la realidad en su totalidad. Tú también puedes adquirir esta capacidad. La ciencia actual confirma que nuestra percepción es muy limitada. Solo vemos una pequeña fracción del espectro electromagnético. Solo escuchamos una estrecha banda de frecuencias. De igual manera, nuestra percepción espiritual se limita naturalmente al plano físico. Sin embargo, Dios puede expandir nuestra capacidad perceptiva a dimensiones que superan nuestros sentidos naturales. La oración de Eliseo nos señala el primer paso. Debemos pedir específicamente visión espiritual. No es algo que ocurra automáticamente, ni requiere una búsqueda deliberada. Dios respeta nuestro libre albedrío y rara vez impone revelación espiritual. ¿Cuántas veces te has enfrentado a situaciones aparentemente imposibles, rodeado de problemas que se asemejan a ejércitos enemigos? ¿Cuántas veces la angustia se ha apoderado de tu corazón porque solo puedes ver las circunstancias físicas? La verdad es que ahora mismo, como aquella mañana en Dotán, tienes a tu disposición más recursos espirituales de los que te imaginas. Hay ángeles rodeando tu hogar. Hay provisiones divinas para tus necesidades. Se están trazando planes celestiales para tu victoria. Pero para acceder a esta realidad, debes desarrollar una visión que vea más allá de lo natural. Y el primer paso es orar como Eliseo. Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Ora ahora con fe sincera y prepárate para descubrir dimensiones de la realidad que cambiarán por completo tu perspectiva de la vida. Desde el momento en que se abran tus ojos espirituales, nunca volverás a ser la misma persona. Y esta es solo la primera de 8 poderosas revelaciones que exploraremos. El don profético de Samuel, escuchando la voz que pocos oyen. La segunda revelación sobre la visión espiritual reside en el extraordinario llamado del joven Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1-10, vemos cómo Dios desarrolla la capacidad de discernimiento en una persona común, convirtiéndola en un canal de revelación divina. Samuel era apenas un niño cuando comenzó su camino profético. Sirvió en el templo bajo la tutela del sacerdote Elí, en una época en la que la palabra del Señor escaseaba y las visiones eran poco comunes. Era una época de oscuridad espiritual, donde pocos escuchaban con claridad la voz de Dios. Una noche ocurrió algo extraordinario. Samuel dormía en el templo, cerca del arca del pacto, cuando una voz lo llamó por su nombre. El joven se levantó de inmediato y fue a ver a Elí, creyendo que el sacerdote lo había llamado. Pero Elí negó haberlo llamado y lo envió de vuelta a la cama.
Esto sucedió 3 veces seguidas. 3 veces Samuel escuchó su nombre con claridad. 3 veces corrió hacia Elí y 3 veces el sacerdote se negó. Imaginen la confusión del niño. Estaba seguro de que alguien lo había llamado, pero no pudo identificar la fuente. Entonces ocurrió algo extraordinario. Elí, aunque era un sacerdote experimentado, al principio no se dio cuenta de que era Dios quien hablaba. Pero la tercera vez se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Aquí descubrimos algo fascinante. Incluso los líderes espirituales experimentados pueden tomarse el tiempo para discernir los movimientos de Dios. La instrucción de Elí a Samuel revela un secreto vital para desarrollar el discernimiento espiritual. Ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esto no era solo un consejo, sino una fórmula exacta para comunicarse con lo divino. Cuando Samuel regresó y siguió esta instrucción, su vida cambió para siempre. Dios le habló clara y directamente, revelándole los juicios que caerían sobre la casa de Elí. A partir de esa noche, Samuel comenzó a desarrollar una notable capacidad para escuchar la voz de Dios. La Biblia registra algo impresionante sobre el fruto de esta experiencia. Samuel creció y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras cayó en tierra. Esto significa que todo lo que Samuel profetizó se cumplió tal como lo recibió. Su precisión profética fue del 100%. La neurociencia nos ayuda a comprender cómo sucede esto. Nuestro cerebro recibe constantemente miles de estímulos, pero nuestra conciencia solo capta una pequeña parte. Existe un filtro cerebral que selecciona la información que llega a nuestra percepción. Cuando Dios quiere hablarnos, puede usar canales de comunicación que normalmente están por debajo del umbral de nuestra conciencia. El secreto está en crear el entorno adecuado para recibir esta comunicación. Samuel estaba en el lugar correcto, el templo, en la posición correcta sirviendo al Señor y en el estado mental adecuado, tranquilo y receptivo. Y al recibir la guía correcta, pudo establecer un canal directo con el cielo. La frase, habla, Señor, que tu siervo escucha, no es solo una hermosa oración, sino una declaración de posicionamiento. Al decirla con sinceridad, te colocas en una postura de humildad, receptividad y obediencia, creando el entorno ideal para recibir la revelación divina. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte, pero no has podido identificar su voz? ¿Cuántas veces has descartado como coincidencia lo que en realidad era dirección celestial? ¿Cuántas oportunidades de oro has perdido por no poder discernir cuando Dios se comunica? La buena noticia es que la misma habilidad que Samuel desarrolló está a tu alcance hoy. Dios no ha cambiado sus métodos. Él sigue hablando a quienes se disponen a escuchar, pero necesitas crear las condiciones adecuadas, un corazón humilde, un espíritu sereno y una declaración sincera de que quieres escuchar su voz. Empieza a usar la fórmula de Samuel hoy. Antes de dormir, declara, habla, Señor, que tu siervo escucha. Mantén esta actitud durante todo el día y prepárate para ver que Dios tiene mucho más que decirte de lo que imaginas. La sabiduría de Salomón, el corazón que ve más allá de las apariencias. Nuestra tercera revelación sobre el discernimiento espiritual reside en la extraordinaria historia de la sabiduría de Salomón. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 16-28, presenciamos una de las demostraciones más impresionantes de cómo funciona la visión espiritual en la práctica. Dos mujeres acudieron al rey Salomón con una disputa aparentemente insoluble. Ambas habían dado a luz recientemente, vivían juntas y, durante la noche, uno de los bebés murió. Cada mujer afirmó ser la madre del niño vivo y no hubo testigos que probaran la verdad. Considere la complejidad del caso. Dos testimonios opuestos, ambos aparentemente sinceros, sin pruebas físicas, sin testigos oculares. Humanamente, era imposible saber quién decía la verdad. Cualquier juez terrenal estaría perdido, pero Salomón poseía algo más allá de la sabiduría humana. Había recibido de Dios un corazón comprensivo, una mente que discernía más allá de lo superficial. Su solución fue tan ingeniosa como impactante.
ordenó que trajeran una espada para partir al niño vivo por la mitad, dándole una mitad a cada mujer. Su reacción fue inmediata y reveladora. La falsa madre dijo fríamente: «No será ni mío ni tuyo, que se divida». Pero la verdadera madre, desconsolada, suplicó: «Oh, mi señor, dale al niño vivo. No la mates bajo ninguna circunstancia, porque es mi madre». En ese instante, la verdad se hizo evidente. El genuino amor maternal se manifestó en la disposición a entregar a su hijo para salvar su vida. La mentira se reveló en la cruel indiferencia ante el sufrimiento de un inocente. Salomón entregó el bebé a su verdadera madre. El efecto de esta demostración de discernimiento fue notable. La Biblia dice que todo Israel oyó el juicio del rey y le temió, pues vieron en él la sabiduría de Dios para administrar justicia. Aquí descubrimos un principio fundamental de cómo funciona el discernimiento espiritual. Se basa no solo en información visible, sino en la capacidad de ver las motivaciones del corazón. Salomón no necesitó investigadores ni largos interrogatorios. Una sola estrategia expuso toda la verdad. La psicología moderna confirma que nuestros valores más profundos se revelan bajo extrema presión. Al enfrentar decisiones difíciles, nuestra verdadera naturaleza emerge. Salomón usó magistralmente esta ley psicológica, creando una situación que obligó a cada mujer a revelar sus intenciones más íntimas. Pero, ¿cómo adquirió Salomón esta capacidad? La respuesta reside en lo que le pidió a Dios al comienzo de su reinado. Cuando el Señor le ofreció todo lo que deseaba, Salomón no pidió riquezas, larga vida ni victoria sobre sus enemigos. Pidió específicamente un corazón capaz de discernir entre el bien y el mal. Esta petición demuestra una profunda comprensión de la naturaleza del discernimiento. No es solo una habilidad mental, sino una capacidad del corazón. El verdadero discernimiento implica no solo razón, sino intuición espiritual, sensibilidad a las motivaciones de los demás y una conexión con la sabiduría divina. La palabra hebrea para discernir en este pasaje es shama, que significa oír con entendimiento. Implica ir más allá de los sonidos físicos, captando matices, intenciones y significados ocultos. Era como si Salomón tuviera un oído del corazón que captaba frecuencias imperceptibles para los sentidos ordinarios. ¿Cuántas veces has necesitado discernir entre diferentes versiones de la verdad? ¿Cuántas veces te has dejado engañar por confiar solo en las apariencias? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado basándote solo en información superficial, sin buscar discernimiento divino? La buena noticia es que el mismo Dios que le dio sabiduría a Salomón está disponible para quienes buscan discernimiento con sinceridad. Pero necesitas pedir específicamente esta capacidad, como lo hizo Salomón. Debes valorar el discernimiento espiritual por encima de las bendiciones materiales. Comienza a orar a diario la oración de Salomón. Señor, dame un corazón para discernir entre el bien y el mal, y prepárate para descubrir que Dios quiere darte una sabiduría que supera tus sueños más descabellados. La prueba de Gedeón, confirmaciones divinas para decisiones cruciales. Nuestra cuarta revelación sobre el discernimiento espiritual proviene de la fascinante historia de Gedeón. En el libro de Jueces, capítulos 6 y 7, descubrimos cómo Dios usa señales específicas para confirmar su voluntad a quienes buscan guía con seriedad. Gedeón vivió en una época de gran opresión. Los madianitas habían asolado Israel durante 7 años, destruyendo cosechas, robando ganado y dejando al pueblo en la pobreza. Era una época oscura, en la que parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Pero fue en este contexto que el ángel del Señor se le apareció a Gedeón con una sorprendente revelación. Gedeón estaba trillando trigo a escondidas en un lagar, oculto de sus enemigos, cuando el ángel lo saludó. El Señor está contigo, hombre valiente y esforzado. El saludo debió de parecerle irónico a Gedeón. Se sentía todo menos valiente y no veía ninguna evidencia de la presencia de Dios en su vida ni en la situación de Israel. Su respuesta revela una sinceridad absoluta.
Ah, Señor mío, si estás con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nos contaron nuestros padres? Gedeón expresó sus sentimientos, sin intentar impresionar al visitante con palabras piadosas. Fue entonces cuando Dios le encomendó una misión aparentemente imposible: liberar a Israel del yugo madianita. Gedeón estaba perplejo. ¿Cómo podría él, el más joven de la casa de su padre, de la familia más pobre de Manasés, enfrentarse a una nación? La tarea parecía desproporcionada a sus capacidades. Pero aquí descubrimos algo notable sobre cómo Dios trata con quienes tienen un corazón sincero. En lugar de reprender a Gedeón por su vacilación, el Señor estuvo dispuesto a confirmarle su voluntad. Cuando Gedeón pidió una señal para asegurarse de que era Dios quien hablaba, su petición fue concedida sobrenaturalmente. Gedeón preparó una ofrenda, un cabrito y pan sin levadura, y se la presentó al ángel. Cuando el visitante tocó la ofrenda con la punta de su bastón, salió fuego de la roca y consumió el sacrificio. Entonces el ángel desapareció. Gedeón recibió la confirmación inequívoca de que había estado en la presencia de Dios. Pero la historia no termina ahí. Incluso después de esta experiencia, Gedeón necesitaba más confirmación para una tarea tan difícil. Y Dios, pacientemente, continuó dándole señales. La famosa prueba del vellón es una de las demostraciones más claras de cómo el Señor confirma su voluntad a quienes lo buscan sinceramente. Gedeón colocó un vellón de lana en la era durante la noche y le pidió a Dios una señal: que solo habría rocío en el vellón, con la tierra a su alrededor seca. A la mañana siguiente escurrió el vellón y sacó un cuenco de agua mientras la tierra estaba seca. Pero Gedeón necesitaba una confirmación aún mayor. Le pidió a Dios que invirtiera la señal, que el vellón estuviera seco y la tierra a su alrededor mojada por el rocío. Una vez más, Dios respondió a su petición con precisión. La meteorología nos ayuda a comprender lo extraordinarias que fueron estas señales. El rocío se forma cuando el vapor de agua se condensa en superficies más frías que el punto de rocío. Para que esta ley, contraria a la natural, ocurriera 2 noches consecutivas, fue necesaria la intervención divina directa. Estos acontecimientos nos enseñan que Dios no se ofende cuando buscamos la confirmación de su voluntad, especialmente en decisiones de gran importancia. Al contrario, se deleita en dar señales claras a quienes tienen un corazón sincero y humilde. Muchos critican la búsqueda de confirmación, llamándola falta de fe. Pero la historia de Gedeón muestra que Dios mismo estableció este patrón. Al enfrentar decisiones que afectan profundamente nuestras vidas y las de los demás, no solo es legítimo, sino también sabio buscar la confirmación específica del Señor. ¿Cuántas veces te has enfrentado a decisiones difíciles queriendo estar seguro de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no has actuado por falta de confirmación? ¿Cuántas oportunidades has perdido por no saber cómo buscar señales específicas del Todopoderoso? La experiencia de Gedeón nos enseña que podemos y debemos pedir confirmación específica en decisiones importantes. Pero es crucial que nuestros corazones estén genuinamente dispuestos a obedecer, cualquiera que sea la respuesta de Dios. El Apocalipsis de Daniel, interpretando las señales de los tiempos. Nuestra quinta revelación sobre la visión espiritual se encuentra en la extraordinaria capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones. En el libro de Daniel, capítulos 2 y 4, descubrimos cómo Dios concede a algunos de sus siervos la capacidad sobrenatural de descifrar mensajes divinos ocultos en símbolos y eventos aparentemente inconexos. La primera gran demostración de esta capacidad ocurrió cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. El rey sabía que había recibido una revelación importante, pero no recordaba los detalles. Convocó a todos los magos, encantadores y caldeos del reino, exigiéndoles no solo que interpretaran el sueño, sino que también le revelaran su contenido. Los sabios de Babilonia protestaron, afirmando que ningún rey había hecho jamás
una exigencia semejante. Era imposible conocer el sueño de otra persona sin que ésta lo contara. Enfurecido, Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los consejeros del reino, incluyendo a Daniel y a sus 3 amigos hebreos. Fue entonces cuando Daniel hizo algo extraordinario. En lugar de aceptar pasivamente su sentencia, le pidió tiempo al rey y se retiró con sus amigos para buscar revelación divina en oración. Entonces, Daniel regresó a su casa y contó el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo respecto a este secreto. La respuesta llegó durante la noche, en una visión. Dios le reveló a Daniel no solo el contenido del sueño, sino también su interpretación completa. El profeta experimentó un momento de revelación tan poderoso que no pudo contener su adoración. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él revela lo profundo y lo oculto. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Cuando Daniel se presentó ante el rey, su primera acción fue dar todo el crédito a Dios. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos. Él le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Daniel no se promocionó como un hombre especial, sino que reconoció públicamente que su habilidad provenía de lo alto. Lo que Daniel relató a continuación impresionó tanto al rey que se postró y ordenó que se ofreciera un sacrificio al Dios de Daniel. El sueño era de una estatua gigantesca con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Una piedra cortada sin mano, golpeó los pies de la estatua y la destrozó por completo. La interpretación de Daniel fue profética, describiendo una sucesión de reinos mundiales que culminarían en el establecimiento del reino eterno de Dios. Siglos después, los historiadores confirmaron la asombrosa exactitud de esta profecía, identificando los imperios babilónico, medo-persa, griego y romano en la secuencia exacta predicha. Pero la capacidad de Daniel iba más allá de interpretar sueños individuales. Poseía una visión panorámica de los propósitos divinos en la historia. En el capítulo 9 encontramos una de las profecías más precisas de la Biblia, la predicción precisa de la venida del Mesías, calculada con precisión matemática a través de las 70 semanas reveladas por el ángel Gabriel. La neurociencia moderna nos ayuda a comprender estos procesos de revelación. Nuestros cerebros tienen diferentes niveles de conciencia y durante el sueño o la meditación profunda podemos acceder a información que normalmente está más allá de nuestra percepción. Dios puede usar estos estados alterados de conciencia para transmitir revelaciones. Pero Daniel nos enseña que la capacidad de recibir e interpretar revelaciones divinas no es automática. Requiere una rigurosa disciplina espiritual. Daniel ayunaba, oraba 3 veces al día y mantenía un estilo de vida santo en medio de una cultura pagana. Su intimidad con Dios creó las condiciones para recibir revelaciones extraordinarias. Otro aspecto crucial es que no buscaba revelaciones por curiosidad personal, sino para servir a los propósitos divinos. Sus interpretaciones siempre tuvieron implicaciones prácticas, guía para reyes, preparación para eventos futuros, comprensión de los planes de Dios para su pueblo. ¿Cuántas veces has tenido sueños que parecían transmitir mensajes importantes, pero no supiste cómo interpretarlos? ¿Cuántas veces has presenciado eventos que parecían tener significado profético, pero no pudiste discernir su verdadero significado? ¿Cuántas revelaciones divinas pueden haber pasado desapercibidas por no desarrollar la capacidad de Daniel? La buena noticia es que el mismo Espíritu que le reveló secretos a Daniel sigue activo hoy. Él quiere darte discernimiento para entender los signos de los tiempos, interpretar las circunstancias de tu vida y ver los propósitos divinos detrás de los eventos caóticos de nuestro mundo. La sensibilidad de Ana, el corazón profético que reconoce al Mesías. Nuestra sexta revelación sobre el discernimiento espiritual se encuentra en la extraordinaria historia de Ana, la profetisa. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2,
versículos 36-38, descubrimos cómo una vida dedicada a la intimidad con Dios desarrolla una sensibilidad espiritual capaz de reconocer las acciones divinas, incluso cuando pasan desapercibidas para la mayoría. Ana tenía 84 años cuando Jesús fue presentado en el templo. Había sido viuda desde su juventud, tras solo 7 años de matrimonio. En lugar de amargarse por la temprana pérdida de su esposo, tomó una decisión extraordinaria. Dedicó el resto de su vida a la búsqueda completa de Dios. El texto bíblico registra que ella no se apartaba del templo, adorando a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Imaginen la dedicación de esta mujer. Durante décadas, Ana mantuvo una rutina de oración y ayuno que se consideraría extrema en cualquier época. Mientras otros de su edad disfrutaban de la tranquilidad de la vejez, ella decidió intensificar su búsqueda espiritual. Pero esta rigurosa disciplina no era una penitencia autodestructiva, era una inversión estratégica en su capacidad de discernimiento. El día que José y María llevaron al niño Jesús para presentarlo en el templo, ocurrió algo extraordinario. Ana reconoció al instante que este niño era el Mesías prometido. No por una voz audible del cielo, ni por una señal sobrenatural visible, sino por la sensibilidad espiritual que había desarrollado durante décadas de intimidad con Dios. Lo que hace esto aún más impresionante es que Jesús era un bebé de 40 días. No hablaba, no hacía milagros, ni mostraba ningún signo evidente de divinidad. Para cualquier observador casual, era simplemente otro niño presentado en el templo. Pero los ojos espirituales de Ana veían mucho más allá de las apariencias. Su reacción fue inmediata y entusiasta. El texto dice que llegó en aquella misma hora. Dio gracias a Dios y habló de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No se guardó esta revelación para sí misma, sino que inmediatamente comenzó a proclamar que el Mesías había llegado. Aquí descubrimos un principio fundamental. El discernimiento espiritual se desarrolla mediante la perseverancia en la búsqueda de Dios. Ana no adquirió esta capacidad de forma instantánea. Fue el resultado de décadas de disciplina, una vida dedicada a la oración y el ayuno, y una progresiva intimidad con el Todopoderoso. La neurociencia confirma que la práctica contemplativa prolongada altera la estructura del cerebro. Las personas que meditan u oran regularmente durante años desarrollan una mayor densidad en áreas vinculadas a la atención y la conciencia. Es como si la disciplina espiritual creara nuevos circuitos neuronales capaces de captar información que normalmente pasa desapercibida. Pero la historia de Ana también nos enseña que el verdadero discernimiento siempre está vinculado a los propósitos redentores de Dios. Ella no buscó revelaciones por curiosidad ni por autobombo. Su sensibilidad estaba en sintonía con la redención en Jerusalén. Vivía a la espera de la manifestación de la salvación divina. Esta especificidad de enfoque es crucial. Cuando nuestra búsqueda espiritual tiene un propósito definido, alineado con los objetivos divinos, nuestra sensibilidad se agudiza para reconocer cuando Dios se mueve en esa dirección. Ana también nos enseña la importancia de la perseverancia en la espera. Durante décadas esperó la venida del Mesías. Muchos de su generación murieron sin ver cumplida la promesa. Pero Ana mantuvo viva su esperanza, su expectativa activa, su sensibilidad agudizada hasta el momento exacto del cumplimiento. ¿Cuántas veces has desistido de esperar una respuesta de Dios porque tardó más de lo esperado? ¿Cuántas promesas divinas no has reconocido por falta de la sensibilidad necesaria? ¿Cuántas manifestaciones del reino pasaron desapercibidas porque tu vida espiritual careció de la constancia para desarrollar un discernimiento profundo? La vida de Ana nos reta a replantear nuestras prioridades. En una cultura que valora el éxito material y la comodidad, ella eligió algo diferente. Invirtió toda su vida en desarrollar intimidad con Dios. Y cuando llegó el momento,
estuvo preparada para reconocer lo que la mayoría ha perdido. Si deseas el tipo de discernimiento de Ana, debes estar dispuesto a hacer inversiones similares en tu vida espiritual. Debes crear disciplinas constantes de oración y ayuno, mantener viva tu expectativa incluso cuando las respuestas se retrasen y centrar tu búsqueda en los propósitos redentores de Dios. La percepción de Pedro, una revelación directa del Padre Celestial. Nuestra séptima revelación sobre el discernimiento espiritual llega en el momento más extraordinario de la vida del apóstol Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13-17, presenciamos cómo Dios concede revelación directa a quienes mantienen una conexión íntima con el corazón divino. Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo cuando les hizo a sus discípulos una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos dijeron que era Juan el Bautista resucitado, otros que era Elías, y unos pocos pensaron que era Jeremías o uno de los profetas. Estas opiniones reflejaban el consenso popular de la época. La gente reconocía que Jesús era alguien extraordinario, un hombre de Dios con poderes evidentes, pero sus conclusiones aún se limitaban a las categorías habituales de la experiencia religiosa judía. Veían a Jesús como un profeta más en una larga lista de santos. Pero entonces Jesús hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Hubo un momento de silencio. Los discípulos habían vivido con Jesús durante meses, habían presenciado milagros, escuchado enseñanzas que trascendían la sabiduría humana y experimentado profundas transformaciones en sus vidas, pero aún les costaba comprender quién era este hombre. Fue entonces cuando Pedro, impulsado por una revelación repentina y poderosa, declaró con absoluta convicción: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Sus palabras resonaron con una certeza que trascendía el conocimiento intelectual o la especulación teológica. Fue una declaración de fe basada en la revelación directa. La respuesta de Jesús fue inmediata y extraordinaria. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Jesús reconoció que Pedro había recibido una revelación directa del trono celestial. No era una conclusión basada en evidencias ni razonamientos, sino una visión espiritual otorgada por el mismo Padre. Aquí descubrimos algo fundamental sobre cómo funciona la revelación divina. No proviene principalmente de procesos mentales ni de análisis intelectual. La verdadera revelación se transmite directamente del corazón de Dios al espíritu humano, trascendiendo las limitaciones de la mente. ¿Qué le permitió a Pedro recibir esta revelación? El texto no detalla un proceso espiritual elaborado. Pedro no estaba ayunando ni en oración contemplativa. La revelación parece haber surgido espontáneamente en una conversación con Jesús. Esto nos enseña que Dios puede conceder revelaciones profundas en cualquier momento a quienes mantienen una conexión íntima con Él. No es necesariamente el resultado de técnicas sofisticadas ni disciplinas extremas. Puede ser tan simple como tener un corazón abierto y una mente receptiva. Pero la historia de Pedro también revela que la revelación espiritual siempre está relacionada con la persona y la obra de Jesucristo. El Padre no le reveló a Pedro información sobre eventos futuros ni misterios cósmicos. La revelación se refería a la identidad divina de Jesús como el Mesías. La neurociencia identifica momentos de percepción repentina, donde la información procesada subconscientemente emerge a la conciencia con claridad. Estos momentos van acompañados de una sensación de certeza. Es posible que Dios use estos mecanismos para transmitir revelaciones. Pedro
Había observado a Jesús durante meses, había presenciado milagros y escuchado enseñanzas. Toda esta información se procesaba en lo más profundo de su conciencia, pero fue necesaria una revelación directa del Padre para que todo se conectara en una comprensión clara y definitiva. ¿Cuántas veces has tenido momentos de claridad repentina en asuntos espirituales? ¿Cuántas veces has experimentado una certeza interior que trascendió tu propio análisis? ¿Cuántas revelaciones sobre la persona de Jesús te has perdido por no reconocer cuándo era el Padre Celestial quien te hablaba al corazón? La experiencia de Pedro nos enseña a estar siempre abiertos a recibir revelaciones directas sobre quién es realmente Jesús. No solo información doctrinal, sino revelaciones personales y transformadoras que nos permiten conocerlo a un nivel cada vez más íntimo. La visión de Pablo. Transformación a través del encuentro divino. Nuestra octava y más impactante revelación sobre la visión espiritual se encuentra en la extraordinaria experiencia de conversión del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1-18. Presenciamos la transformación espiritual más dramática del Nuevo Testamento, donde Dios interviene directamente en la vida de un hombre mediante una manifestación sobrenatural que cambia por completo su percepción de la realidad. Saulo de Tarso se encontraba en el apogeo de su campaña de persecución contra los cristianos. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Había recibido autorización oficial para arrestar a cualquier seguidor de Jesús en Damasco. Era un hombre absolutamente convencido de servir a Dios al combatir lo que consideraba herejía. Humanamente, Saulo era el candidato menos probable para convertirse en seguidor de Jesús. Un fariseo riguroso, intelectualmente brillante, celoso de la tradición, completamente convencido de que los cristianos eran enemigos de Dios. Si uno hiciera una lista de posibles conversos, el nombre de Saulo estaría al final. Pero Dios ve posibilidades que trascienden el análisis humano. Camino a Damasco al mediodía, ocurrió algo extraordinario. De repente un resplandor de luz del cielo lo envolvió y cayendo al suelo, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La manifestación fue tan intensa que Saulo quedó ciego durante 3 días. Sus compañeros quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Fue una experiencia que trascendió todas las categorías conocidas. Dios se reveló de una manera que desafió todas las expectativas de Saulo. La pregunta de Jesús revela algo profundo. ¿Por qué me persigues? Saulo creía estar persiguiendo a los seguidores de un hombre muerto, pero Jesús le reveló que perseguía al mismo Cristo vivo. Cada arresto, cada amenaza, cada acto de violencia fue experimentado personalmente por Jesús. Esto demuestra cómo el Señor se identifica con su pueblo. Cuando Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor?, la respuesta fue devastadora: soy Jesús, a quien persigues. En ese momento, toda la cosmovisión de Saulo se derrumbó y fue reconstruida al instante. El hombre al que consideraba un falso profeta era el verdadero Mesías. La causa que combatía era obra de Dios. Toda su vida necesitaba una reorientación. La ceguera física que Saulo experimentó durante 3 días simbolizaba la ceguera espiritual que había dominado su vida. Durante años había estudiado las Escrituras y practicado la religión, pero estaba ciego a los propósitos de Dios. Ahora, paradójicamente, su ceguera física lo preparaba para recibir una auténtica visión espiritual. La neurociencia documenta casos de personas que, tras intensas experiencias traumáticas, experimentaron cambios fundamentales en su personalidad. El trauma puede reconstruir circuitos neuronales, creando nuevas perspectivas. La experiencia de Pablo fue más que un trauma psicológico. Fue una intervención divina directa que transformó no solo su mente, sino también su espíritu. Durante 3 días, Pablo permaneció sin comer ni beber, en constante oración. Fue como experimentar una muerte y un renacimiento simbólicos. Cuando Ananías fue enviado a orar por él,
ocurrió algo extraordinario. Algo como escamas cayeron de sus ojos y al instante recobró la vista. La sanidad física simbolizó una transformación espiritual mucho más profunda. Desde ese momento, Pablo se convirtió en uno de los hombres con mayor discernimiento espiritual de la historia. Sus cartas revelan una extraordinaria capacidad para comprender los misterios divinos, interpretar las Escrituras y aplicar las verdades espirituales a situaciones prácticas. ¿Qué hizo posible esta transformación radical? Primero, la intervención directa de Dios en una situación humanamente imposible. Segundo, la humildad de Pablo al reconocer que estaba completamente equivocado. Tercero, su disposición a abandonar todo lo que valoraba para abrazar una nueva realidad. La historia de Pablo nos enseña que Dios puede transformar a cualquier persona. No importa cuán lejos esté, cuán endurecido esté su corazón, o cuán equivocada sea su percepción. Pero también nos muestra que estas transformaciones radicales a menudo requieren un encuentro personal y directo con Jesucristo. ¿Cuántas áreas de tu vida pueden operar con una ceguera espiritual similar a la de Pablo? ¿Cuántas convicciones que consideras correctas pueden ser erróneas? ¿Cuántas veces Dios ha intentado abrirte los ojos a realidades que aún no puedes ver? La experiencia de Pablo nos desafía a mantener una postura humilde ante Dios, reconociendo que nuestra percepción es limitada y necesita ser refinada, y nos anima a creer que, no importa nuestras limitaciones, Dios tiene el poder de concedernos una visión espiritual mucho más allá de lo que podemos imaginar. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de un viaje extraordinario. Si escuchas estas palabras, formas parte de un grupo especial. Estadísticamente, solo una pequeña fracción de quienes comienzan un video como este llegan al final. Pero tú has llegado. No es casualidad, es una señal de que Dios está obrando en tu vida de una manera específica. En estos preciosos minutos hemos explorado juntos 8 poderosas revelaciones sobre cómo Dios da visión espiritual y discernimiento a sus hijos. Vimos cómo Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos. Aprendimos cómo Samuel desarrolló la capacidad de escuchar la voz de Dios. Descubrimos cómo Salomón recibió un corazón que discierne el bien del mal. Exploramos cómo Gedeón buscó la confirmación de la voluntad de Dios. Comprendimos cómo Daniel interpretó las señales de los tiempos mediante la revelación celestial. Nos inspiró la dedicación de Ana, quien desarrolló sensibilidad profética a través de décadas de intimidad. Fuimos testigos de cómo Pedro recibió revelación directa del Padre sobre la identidad de Jesús. Y culminamos con la transformación radical de Pablo, quien recibió visión espiritual en un encuentro sobrenatural con Cristo. Cada una de estas historias no está aquí por casualidad. Cada revelación fue seleccionada por el Espíritu Santo para hablar a tu situación. Dios tiene algo específico que quiere desarrollar en tu vida espiritual. Quiere abrirte los ojos a realidades que no puedes ver. Quiere darte discernimiento para las decisiones importantes que te esperan. Pero ahora viene la parte más crucial. ¿Qué harás con lo que has recibido? Estas revelaciones no fueron dadas simplemente para aumentar tu conocimiento, sino para transformar tu experiencia espiritual de manera práctica. Quiero que hagas algo específico ahora. Como prueba de tu compromiso, comenta esta misma frase: Señor, abre mis ojos espirituales. Al escribir esto, estarás haciendo más que un comentario. Estarás haciendo una oración, una declaración de fe, una petición que Jesús honra cuando se hace con sinceridad. Esta frase me permitirá saber quiénes son los elegidos que llegaron hasta el final. Quiero saber los nombres de quienes no se dieron por vencidos, que permanecieron firmes hasta recibir toda la revelación que Dios preparó. Al comentar,
Señor, abre mis ojos espirituales. Tu nombre quedará registrado entre quienes se toman en serio las cosas del reino. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Tu suscripción es más que un clic. Es una declaración profética de tu deseo de seguir recibiendo revelaciones transformadoras. Es una posición entre quienes no se conforman con una religiosidad superficial, sino que buscan experiencias genuinas con el Dios vivo. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que siguen este canal viven donde no tienen acceso a una iglesia sólida. Para ellos, este espacio se ha convertido en un templo virtual donde encuentran dirección espiritual, revelación y aliento. Si este canal ha sido importante en tu camino, demuéstralo con tu participación activa. Extiendo una invitación especial a quienes se sienten llamados a un mayor compromiso. Considera hacerte miembro de este canal con una pequeña contribución mensual. Esta inversión no es solo financiera, es una inversión en el reino de Dios. Es una forma de participar en la evangelización de miles de personas. Los miembros del canal son responsables de mantener viva esta obra y de llegar a más personas sedientas de la palabra. Al hacerte miembro, estableces una alianza espiritual con nosotros, ayudando a llevar esperanza y transformación a personas en Brasil y en todo el mundo. Si ya eres miembro, te estoy profundamente agradecido. Tu fidelidad ha tocado miles de vidas, pero independientemente de cualquier otra decisión, no dejes que las revelaciones de hoy sean solo una experiencia religiosa fugaz. Empieza a aplicar lo que has aprendido hoy. Reza la oración de Eliseo, pidiéndole a Dios que te abra los ojos. Practica la declaración de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Busca la sabiduría de Salomón, pidiendo un corazón perspicaz. En los próximos días, presta atención a las señales que Dios comenzará a mostrarte. Mantén tu espíritu receptivo a las confirmaciones divinas. Desarrolla disciplinas espirituales constantes que creen las condiciones para recibir revelación. Y sobre todo, mantén siempre tu corazón abierto a encuentros transformadores con Jesucristo. Recuerda, no llegaste aquí por casualidad. Dios tiene planes para tu vida que requieren una visión espiritual aguda. Quiere usarte como instrumento, pero primero debe abrirte los ojos a las realidades espirituales. Lo que comenzó hoy es solo el comienzo de un camino de crecimiento en discernimiento profético. Sigue viendo los videos de este canal para mantener viva tu llama espiritual. Cada mensaje está diseñado para llevarte a profundizar en las realidades del reino. No dejes que el ajetreo de la vida apague la sed espiritual que Dios ha despertado en ti hoy. Ahora, antes de concluir, haz algo muy importante. Tómate un momento para alabar al Señor por hoy. Dale gracias por el mensaje que te llegó al corazón. Reconoce que fue Dios quien te guió a este video y declara tu gratitud por todas las revelaciones que has recibido. Di conmigo: gracias, Señor, por abrirme los ojos hoy. Gracias por mostrarme que hay mucho más por descubrir sobre tu reino. Gracias por no darte por vencido, incluso cuando estaba ciego. De hoy en adelante, me comprometo a buscar tu rostro cada vez más, a desarrollar mi visión espiritual y a vivir conforme a las revelaciones que me das. En el nombre de Jesús, amén. Que el Dios de toda revelación continúe bendiciendo su vida, abriendo sus ojos espirituales y usándolos poderosamente para su gloria. Hasta la próxima reunión. La paz del Señor sea con todos ustedes.